milagro para el Señor. Está muy bien. Vamos a empezar muy rápido. La semana pasada, ¿de qué se habló? ¿Todos vinieron? Sí, ¿no? Sí. No me faltó. ¿No? Bueno, la semana pasada hablamos, bueno, Camila habló de la ansiedad. ¿Y alguien recuerda qué era la ansiedad? Nos amontonen, aguántense. A ver, Aurora, para ti, ¿qué es la ansiedad? ¿No? A ver. Algo que te hace sobrepensar las cosas demasiado. Exacto. Entonces, el día de hoy, prácticamente estas emociones, la ansiedad y la que toca el día de hoy, son primos, son parientes, es el miedo. ¿Alguien de aquí? Yo creo que sí. ¿Han sentido miedo o saben qué es el miedo? Sí. ¿Sí saben? Claro. Vamos a levantar, vamos a hacer rápido una dinámica muy rápida. Yo voy a decir un ejemplo o algo y ustedes van a levantar la mano si les ha pasado o han sentido esto, ¿vale? Sí. No tengan pena de que al lado va a decir, es que le tengo miedo a los payasos. No, pues no. Alcen la mano, pues sabiendo que eso es lo que sienten o el miedo que pues pasa. Alcen la mano si han tenido miedo de no ser suficiente. La mayoría. Alcen la mano si me da miedo fracasar. Igual todos. George, ¿no tienes miedo a fracasar? No. Eso es todo, George. Otra. He tenido miedo de tomar una decisión importante. Perfecto. Me da miedo no cumplir las expectativas de mi familia. Ok. A veces me da miedo mostrar quién soy realmente. ¿Sí? ¿Por qué les da miedo mostrar? ¿Te da miedo mostrar que tú eres diferente a como piensan que eres? ¿Juancho? ¿Sí? ¿Qué crees que piensen? ¿Que eres raro? ¿Creen que es raro? Sí. A ver, me da miedo quedarme solo o sola. ¿Sí? Y en cuestión de alguna pareja, de, es que nunca me voy a casar, nunca voy a tener novia. ¿Les da miedo eso? ¿No? Me da miedo el no tener amigos. ¿No? Todos aquí. Si no tienen amigos, no hay problema. Jesús. Me da miedo que se burlen de mí. Me da miedo ser rechazado. Vamos a otras. Vamos hacia sobre el futuro. Me da miedo no lograr mis sueños. Yo creo que la mayoría. Me da miedo perder lo que tengo. Y vámonos con algo más cotidiano. ¿A quién le da miedo quedarse sin internet? ¿No? A mí sí, pero ¿dónde voy a ver TikToks? Me da miedo que me comparen con otras personas. Y por último, me da miedo que alguien no responda a mi mensaje, un mensaje. ¿Sí? Pues bien, la mayoría alzamos la mano en estos pequeños ejemplos que dimos. Y el miedo es muy común, como les decía, la ansiedad y el miedo son primos, son parientes. A ver, César, ¿qué es el miedo? Para ti, ¿qué es el miedo? ¿Qué significado le das al miedo? No sé, fracasar en algo. Fracasar, pero el significado de miedo, ¿tú crees que es fracasar en algo? No te refería más o menos. Ahí va, relacionado. Daphne, para ti, ¿el miedo qué es o qué significa? No sabría cómo escribirlo, pero es como una sensación de... no sé. ¿No? Temor. Temor. A ver, Cami. Pues es una sensación de angustia, de opresión ante situaciones presentes o futuras, de encontrarte en situaciones de peligro o de amenaza. Exacto, muy bien lo dicho. Muy bien dicho. El miedo va relacionado cuando sientes una amenaza o un peligro. El miedo es una emoción natural. ¿Y ustedes creen que sea bueno o mal? Buena, como digo, Cami, te ayuda a estar vivo, a estar acá, pues al cine en todo. Es como,
aunque no lo crean, tenemos un sentido arácnido que nos dice algo está pasando y no es tu ansiedad, es tu poder, es tu sentido arácnido. Entonces, el miedo pues literal te está avisando de cosas que están pasando que pueden llegar a pasar. ¿Quieres decir algo, Teo? Exactamente. Entonces el miedo es una emoción natural que aparece cuando una persona percibe amenaza o peligro, ya sea real o imaginaria, y su función principal es protegernos, como decía Camila, prepararnos para reaccionar ante situaciones que pueden poner en riesgo nuestra vida, seguridad o bienestar. Entonces el miedo, quedamos que es bueno, pero pues como todo, pues tiene su lado pues malo. Entonces, bien, el miedo es una alarma que te dice, hey, no hagas esto. Cuando vemos fuego, te da miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que pues, te puede hacer daño. Creo yo que no vas a ir a meter tu mano al fuego. ¿Por qué? Porque pues algo en tu consciente, en tu mente te dice, si meto mi mano, me voy a quemar, me va a arder, al rato voy a ir al doctor. Entonces, el miedo es algo que nos está ayudando, como les digo, ese sentido arácnido, que nos está diciendo, por aquí no. ¿Les ha pasado que van en alguna calle y dicen, es que aquí algo me da mala espina, como que no voy a pasar por aquí? O lo típico que van en una banqueta y ven una persona acá media malandrina, y dicen, no, mejor me paso al otro lado porque vaya a ser una de malas, que este compa me quiera asaltar o algo así. ¿Y alguien sabía de aquí que hay diferentes tipos de miedos? ¿Sí? ¿Me puedes decir algún tipo de miedo? Miedo a la soledad. A la soledad. Son miedos, bueno, un tipo de miedo sería el miedo real, donde esas son cosas que literal sí te pueden hacer daño o que están presentes, o implica un peligro verdadero. Por ejemplo, un animal agresivo, que será un tigre a lo mejor. Sabemos que un tigre pues, te puede hacer daño, a lo mejor a comparación de un gatito. Entonces, el animal agresivo pues es más real porque está ahí, sabes que te va a hacer daño, o un incendio, como decía. También existen los miedos imaginarios, que creo yo que son los que muchas veces nos hacemos o nosotros mismos nos ponemos. Como les digo, la ansiedad y el miedo van muy relacionados, y el miedo imaginario se basa en pensamientos o situaciones que creemos peligrosas, aunque no lo sean realmente. Evo decía miedo a quedarse solo. Entonces, ¿ustedes creen que ese miedo podría ser real o imaginario? ¿Quién cree que sea imaginario? Alce la mano. ¿Y quién cree que puede ser real? Puede ser de las dos. Obviamente, en real puede ser que te quedes solo en cuestión de familiares, amigos, pues que a lo mejor tus papás se vayan a otro estado, país, municipio, pues que lleguen a fallecer. O también el miedo imaginario, que dices que qué tal si no consigo pareja, qué tal si mi amigo me deja porque, pues, no sé, no le hablo bien, no le contesto mensajes. ¿Qué tal si al rato mi pareja me deja porque me puse gordo? O sea, son miedos que pues son imaginarios o llegan a pasar por tu mente. También esos miedos imaginarios en el fracaso que nos vamos poniendo. A mí me pasaba mucho que cuando iba a entrevistas de trabajo, te pones a pensar, ¿y qué tal si no me quedo? ¿Y qué tal si no es lo que esperaban de mí? ¿Qué tal si no cumplo como los requisitos que piden? ¿Qué tal si eligen a alguien mejor que yo? ¿Qué tal si llegó alguien antes que yo ya tiene ese trabajo? O en la escuela también. Vas a inscribirte, haces tu examen, entonces ¿qué tal si no me quedo? ¿Qué tal si alguien sacó un promedio mejor? ¿Qué tal si por una décima no me quedo? Son miedos pues imaginarios porque como tal pues no existe la posibilidad, pero es algo que tu mente ya va creando. Son miedos que va creyendo. El miedo al fracaso, el miedo a que piensen los demás también es algo imaginario. Miedo a que pase algo sin motivo. Alguien se hace como ideas de que pasan cosas sin que vayan a pasar, o se hacen escenarios en su mente. Yo creo que los que tienen novia o esposas, creo que es lo más común de que no me contesta. ¿Dónde estará?
¿Y si la atropellaron? ¿Y si ya está con el otro? Yo me acuerdo que tenía un amigo en el kinder que me dijo que eran novios. Ya son miedos imaginarios porque ¿cómo vas a encontrar? No, quién sabe. Pero ¿cómo ese amigo del kinder va a llegar? Va a llegar acá bien luchado, guapo. Pues no, son miedos imaginarios, puede suceder, pero no. También un miedo imaginario. ¿Alguien de aquí cree en los fantasmas? ¿No ha visto un fantasma? ¿Sí? Puede ser también pues un miedo imaginario. Sabemos que pues lo espiritual se mueven muchas cosas, pero pues le tienen miedo a eso, siendo sinceros, a que alguien aviente esto o a literal a ver un fantasma y te diga, ahorita estamos en épocas pues de Día de Muertos, en épocas que todos se disfrazan, que todas las casas están decoradas pues así como medias tenebrosas. Entonces el miedo pues imaginario también puede ser a los fantasmas, a que se te aparezca la Llorona a las 3 de la mañana, a que luego el coco por abajo te jale las cobijas, no sé, son miedos imaginarios. También existen en ese tipo de miedos, miedo según su tipo de duración o según su duración. Son miedos pasajeros que aparecen un momento y se esfuman de volado, se van rápido. Un miedo que puede desaparecer al constante, alguien que me dio alguno, así que es que nada más apareció ahorita y ya en 2-3 horas ya se fue. Teo. El de la alarma sísmica. El de la alarma sísmica, cuando tiembla, pues creo que no dura 10 años ese miedo. Bueno, esa alarma sísmica o un temblor, esperemos en Dios, si no, pero normalmente pasa que es la alarma sísmica dura aquí 10, 13, 15 segundos en lo que te avisa, tal vez tiembla, pero ya en el momento te asustas, tienes miedo, pero después se pasa. Entonces es el miedo pasajero, que el peligro desaparece pues en cuestión de momentos, en cuestión de instantes. Y también existen, como están los de corta duración o los que duran poquito, están los que duran pues mucho, su miedo es constante. ¿Alguien sabe cuál es el miedo constante? Las fobias. Las fobias son las que están en momentos intensos, es algo intenso y se mantiene pues en un periodo de tiempo, pues depende a la persona. Yo encontré algunas fobias que están medio raras. Existen fobias para todo que yo ni había escuchado. Por ejemplo, hay una que se llama antropofobia. ¿Alguien sabe qué es eso? Miedo a los antros. Miedo a los antros. Yo por eso nunca fui a un antro. Pero antrofobia no es miedo a los antros. Es una persona que tiene miedo al contacto social, al contacto físico. Entonces, como dicen, de hecho sí fui, a lo mejor nosotros los otakus o gamers nos pasamos encerrados, pues a lo mejor teníamos eso, no queríamos salir de nuestra casa, nos sentíamos bien estando pues jugando videojuegos, tal vez leyendo, pero pues no es una fobia como tal. También está la telefobia. ¿Qué les suena? La telefobia. Miedo a la tele, no. Casi. ¿No? Igual, su significado es muy ligado. Telefobia es, creo que aquí nadie tiene esa fobia, a usar celular. ¿Pueden creer que alguien tenga miedo o una fobia a tener un celular cuando estamos en una sociedad, en este siglo, donde pues cada persona tiene un celular, tiene un smartphone, tiene un smartwatch, tiene una tablet? Entonces, ¿cómo pueden tener miedo a un celular? También otra fobia es la eisoprofobia. Yo creo que las mujeres a esto no le tienen miedo. ¿A quién le suena? La eisoprofobia. ¿Saben que las mujeres lo hacen diario? Mi esposa lo hace diario. Enojarse. Aparte, verse al espejo. Verse al espejo, verse en su propio reflejo. Creo que no hay mujeres aquí que le tengan miedo a eso. Entonces, ¿pueden creer que alguien le tenga miedo, una fobia a verse en un espejo? Y por último, la
filemafobia. ¿A qué les suena la filemafobia? Este es miedo A los fines. a los besos o a ser besado. Pues cuando se casen, ¿qué van a hacer? Cuando tengan novia, pues está chido porque pues no va a entrar acá en pecado, ¿verdad? Pero pues, ¿cómo les van a tener miedo? Pues a los besos. ¿Qué tal? Igual, estamos en una sociedad donde pues mucha gente hace eso. Pero imagínense que tengan la filefobia, que es miedo a los besos, y miedo al contacto social. Ya ese hombre o mujer ya no sale de su casa. Y esas fobias, pues sí son, pues les decía, pueden estar a lo mejor un año, meses, años, toda tu vida. Pues depende pues de la persona, del caso que tengas. Y también existen, por último, los miedos morales o espirituales, que pues es el más común pues en este ámbito de Dios, que es miedo a fallar, a pecar, o pues a, tal vez no decirlo así, al morir, y que pues no estemos apuntados en el libro de la vida y pues ya nos vayamos para abajo. Entonces puede ser un miedo moral espiritual. Entonces vamos a ir a Mateo 14, 24 hacia adelante, que es una historia que creo que la mayoría ya lo sabemos, ya hemos escuchado muchas veces de eso, pero es la de cuando Jesús anda sobre el mar. Entonces les voy a leer, si ya tienen ahí pues me pueden seguir, y dice, vamos a empezar desde el 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Continúa diciendo, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a hacer pausa. Entonces, imaginémonos una barca. ¿Alguien ha ido a, no sé, a un yate, algún viaje así, o andar en una canoa, ahí en Xochimilco, ¿sí? En una trajinera, o ahí en el parque, ¿cómo se llama el parque? ¿El cuál? No, donde puedes andar en... ¿A qué fuimos? Al Gocha, ¿cómo se llama? El bosque de clavo. Al bosque de Clava, no sé si les tocó, a mí en mi época. Me podías andar ahí con una lanchita. Entonces, ¿sí han hecho eso? Sí. Entonces, pues, eso está más relax porque tal vez es un lugar más chiquito. Pero entonces, imagínense, han ido a la playa también. Y pues el mar es inmenso. En el mar pues hay olas que te quitan los bikinis, que pues te agarran las patitas, pues las cosas raras. Pero entonces imagínense que están en un barco o en un bote y empieza a haber una tormenta. Las tormentas no empiezan así de volada, sino que pues a lo mejor el cielo se ve pues, primero nublado, después empieza pues, a chispear, pero no, pues aquí dice que de una el mar azotaba, o sea, las olas azotaban fuerte la barca por las olas y el viento era contrario. Entonces el viento estaba recio, estaba todo lo que da. Y entonces dice que Jesús vino en ellos andando sobre el mar, perdón. Continúa diciendo, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Han visto un fantasma? Entonces vuelvo a decir, ¿no? ¿Sí? ¿Se han visto un fantasma? Y les da miedo. Y le dijo, Y dieron, aquí dice, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces, pongámonos en esa situación. Esta noche, dice que es la cuarta vigilia, es noche, está oscuro. Cuando pues, van al mar de noche no se ve nada, no hay luz, nada más escuchan las olas golpear todo, golpear el barco. A lo mejor si está lloviendo se escucha las gotas como caen pues, al agua, hay truenos. Aparte de eso, que veas a X persona, en este caso pues era Jesús, caminando sobre el mar. Yo creo que obviamente vamos a ser como ellos, vamos a gritar, vamos a temer. ¿Por qué? Porque estamos viendo algo que sobrenatural.
Y aquí dice que tuvieron miedo. Pues yo creo que es muy normal tener miedo en esa situación por la situación en la que estaban. Continúa diciendo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces ya Jesús los tranquilizó, dijo, a ver, tranquilo, soy yo, no tengan miedo, no soy un fantasma, no les voy a hacer nada, no vengo a espantarlos. Continúa diciendo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Jesús dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces aquí el hombre de poca fe, si lo vemos, suena como fuerte, de estás bien sonso, estás bien sope, ¿por qué no creíste? Pero yo me ponía a pensar y dije, pues no, ¿por qué? Porque o muchas veces el hombre de poca fe es de que es que no tuviste nada de fe, si yo estoy aquí, soy Dios, bueno, soy Jesús, y estuviste conmigo, viste cómo pues hice milagros, cómo curé, cómo hice esto, ¿por qué vas a tener poca fe? ¿Por qué no creíste? ¿Por qué no pudiste caminar? Pero en primera, en la Biblia no está pues narrado, dicho, que alguna persona, aparte de Jesús, haya caminado por el agua, porque pues dio unos pasos. Entonces Jesús no le estaba diciendo de poca fe, de estás bien sonso, te faltó creer más, te faltó confiar más en mí, sino que lo dijo de una forma así como de, ay, te faltó tan poquito, casi lo haces, algo así como, te faltó nada para poder hacerlo. Entonces Jesús no dice sin fe, no dice no tuviste fe, sino dice de poca fe. Significa que sí hay fe, pero es limitada, inconstante o fácil afectada por las circunstancias. Como decía, estaba en el 30, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces lo que él lo hizo temer o tener miedo o echarse para atrás fue que vio la tempestad. Es que vio que aquí estaba cayendo un trueno, que aquí estaba el agua, que pues, las olas estaban moviendo. A lo mejor los que también estaban pues, en el barco con él estaban diciendo como, no manches, ¿por qué él y yo no? O sea, eran tantas cosas a su alrededor que lo hicieron dudar. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro cayó. Como les decía, la tempestad amenazaba con hundir la barca. Como decía, pues en este contexto estaban llenos de miedo, estaban pues llenos de angustia. Y como les decía, el poca fe no significa que no hay nada de fe, sino que te faltó poquito para hacerlo. Entonces, el poca fe significa confiar en Dios. Tener poca fe, cuando dice poca fe, significa confiar en Dios solo mientras todo va a estar bien. Y cuando dice aquí que dudó, el significado de dudar en griego es distazo, que es como que tu mente se dividió y pensó en dos cosas a la vez. ¿Han visto las caricaturas cuando aparece como un angelito y un demonio acá? Sí. Que pues no sabes a quién hacerle caso. ¿Por qué? Porque dudaste, o sea, ya estás dudando, estás diciendo, ¿le hago caso a este compa o le hago caso a este otro? Entonces tuviste un distazo, que es en griego, tuviste una división, te dividiste. Literalmente el dividir significa pues vacilar entre dos caminos, es decir, para acá o para acá.
titubear, como pues decir, ¿qué hago? Es tener el pensamiento dividido y al mismo tiempo creer, pero al mismo tiempo temer, que fue lo que le pasó a Pedro. Decía, las circunstancias pues no le daban a más, en este caso se dividió y decidió fijarse más en la tempestad, en lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Y muchas veces nosotros somos así, estamos en circunstancias de miedo, de alguna tormenta, de alguna tempestad que pues normalmente pues, se llega a pasar, porque pues recordemos que no, bueno, siempre vamos a estar en tormenta, siempre vamos a estar pues pasando por procesos, pero aún en ese proceso que estemos pasando, tenemos que saber en dónde fijar nuestra mente, dónde fijar nuestra vista y no dividirnos, no decir, es que no voy a llegar al mes, es que, bueno, a lo mejor tienes un pago, es que no voy a llegar al mes en la escuela, es que no voy a pasar el examen. Pues en vez de que a lo mejor te centres en, sí lo voy a pasar y confío en Dios de que lo voy a hacer, tu mente ya está, o tu fe ya está puesta al frente. No vas a voltear acá a lo que está pasando a lo mejor en tu familia, que tienen problemas, tienen algunos pleitos, o con tu misma esposa, novia. En vez de poner atención a eso que está pasando a tu alrededor, es callar pues todo lo que está pasando y seguir con fe, sin miedo. Entonces, Jesús, cuando usa la palabra poca, no la usa para condenar, no la usa para decir, no tuviste fe. El poca fe no significa que no hay nada, o sea, no habla de algo que no hay, sino poca es que te faltó tantito, te faltó muy poco para hacerlo. Entonces, Jesús, cuando usa la palabra poca, no condena, sino es para, te corrige, te fortalece la fe, y en este caso fortaleció la de sus discípulos. Aquí el significado entre vacilar, como decía, entre la división. Entonces él dudó entre si tengo fe y si sigo caminando o no, porque la tormenta está muy fuerte y creo que no voy a poder seguir caminando. Entonces es esa división, y muchas veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos están diciendo, no puedes, no eres suficiente, te falta esto para que pues ya puedas hacer lo que quieras hacer. Entonces te empiezas a dudar. Mucha gente tal vez nos hace dudar de nuestra fe, nos hace dudar de nuestra capacidad. Entonces no tenemos que confiar y dejar el temor. Un dato hiper mega curiosísimo que busqué: ¿sabían que en la Biblia la palabra temor aparece, o temor, o no tengas miedo, o no temáis, o no te turbéis, aproximadamente aparece 365 veces en la Biblia? Yo cuando leí eso dije, qué chido. ¿Por qué? Porque si lo vemos así, es Dios de enero a diciembre, cada día te está recordando, te está diciendo, no temas, no tengas miedo, no te turbéis. ¿Por qué tienes miedo? No tengas miedo. Cada día, de lunes a domingo, día por día nos está diciendo, no tengas miedo. Y yo creo que nos lo dice pues en la palabra. ¿Por qué? Porque pues, es algo que siempre en este mundo vamos a vivir con miedos, vamos a vivir con temor, con ansiedad. Entonces Dios sabe lo que estamos pasando y Él está diciendo, no tengas miedo día tras día. También vamos a Marcos 4:38. Que es más o menos lo mismo, está como en el mismo contexto, y dice en el 37, Marcos 37, Marcos 4:37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Igual voy a decir que estás en un barco. Entonces las tempestades, como les digo, esas tormentas siempre van a estar en nuestra vida,
siempre nos van a estar atormentando, como dice. Siempre vamos a tener problemas. Y no es por verlo por el lado pesimista de decir, ay no, pues para qué sigo a Cristo, sí, siempre voy a tener problemas, siempre voy a estar en tormentas, siempre voy a estar en procesos. Sí, es correcto. Pero es donde tienes que poner tu fe en Dios, de saber que aún en tu tormenta, aún en tu tempestad, Dios va a estar ahí. Continúa diciendo en el 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que no tienes cuidado que perecemos. Entonces Jesús estaba durmiendo pues en la parte trasera del bote, estaba durmiendo, y dice que la tormenta estaba a todo lo que da, mientras sus discípulos con miedo le dijeron, fueron a levantarlo gritando, maestro, ¿no ves que nos vamos a morir? ¿No ves que la tormenta está a todo lo que da? Y tú durmiendo, y tú no haces nada. A mí está que me carga el payaso, y tú estás feliz, estás en paz, estás normal. Tú y yo hemos sido esos discípulos que le hemos dicho, Jesús, Dios, ¿no estás viendo que debo dinero? ¿No estás viendo que no me va bien en la escuela? ¿No estás viendo que no tengo trabajo? ¿No estás viendo que a mi novia me dejó? ¿No estás viendo que no consigo novia? ¿No estás viendo que mis papás tienen problemas? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿No estás viendo que me voy a morir? Nosotros somos así, le reclamamos a Dios por esa tormenta que estábamos pasando, cuando Él, que estaba durmiendo, estaba en paz, estaba relajado, estaba confiado, y estaba confiado pues que va a estar todo bien, que pues Dios los iba a cuidar, que los iba a respaldar, que pues iba a estar en todo momento. Pero entonces a estos discípulos, ¿qué les faltó? Pues fe, no tener miedo, y sabiendo aún así, pues no es para como juzgarlos, porque pues el miedo pues, ya puede ser bueno o malo. El miedo en este caso se apoderó de ellos, se apoderó a tal manera que empezaron a reclamar. Dicen, ¿estás viendo que me muero? Tú ahí echadote, me voy a morir, y tú feliz. Entonces el miedo, en vez de pues controlarlo, pues decir, pues estamos aquí con Jesús, pues no va a pasar nada, si está tranquilo, yo puedo estar tranquilo. Entonces Jesús, en esta gran tempestad, igual, la barca se podía hundir. Los discípulos estaban llenos de miedo, pero Dios mostraba que paz, mostraba fe. ¿Fe en quién? Pues en su Padre. Cuando nosotros, aún así conociéndolo, nos inunda ese miedo. Cami hablaba pues de la película Intensamente, que pues, es muy cierto, el miedo te frena de hacer muchas cosas. Solo imagínense que viviésemos sin miedo a ir poniendo ejemplos de chavitos bien, de ir a hablarle a una chava que te gusta. A lo mejor te dice que sí, si a lo mejor por ese miedo no vas, y por eso ya no te casaste con ella, que era el amor de tu vida. A lo mejor si no tuviésemos miedo, iríamos a ese trabajo que tanto soñamos, a pedir pues informes o a querer esa vacante. Pero a lo mejor muchas veces el miedo se apodera de nosotros y dices, es que no, es que es una empresa muy grande, es una empresa reconocida, o en hacer un propio negocio. No lo voy a hacer porque pues, ¿qué tal si no es lo que Dios quiere? ¿Qué tal si entro y me accidento? O sea, ya empiezan a generarse varios miedos reales, pero imaginarios. Entonces imagínense que no tuviésemos miedo. Creo que seríamos capaces de hacer todo. Seríamos capaces, o seríamos tan poderosos, que pues lo que nosotros nos propusiéramos, lo lograríamos. Solo imagínense, porque existe el miedo. Continúa diciendo, ¿qué dice? Y levantándose, ya Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento
y se hizo grande bonanza. Continúa diciendo, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Nuevamente les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué creen que no tengamos fe? ¿Por qué creen que nos inunda el miedo? Porque nos dejamos, no ponemos la vista en lo que es, en donde tenemos que ir al verdadero amor, a donde está la paz, que es Dios. La paz, o lo contrario al miedo, o sea, al lado bueno, el miedo pues es lo malo. Lo contrario sería pues paz, estar tranquilo. Entonces, un ejemplo muy rápido que yo estaba diciendo ayer a un compañero, le digo, a lo mejor debes mucho dinero, sacas un préstamo, el banco pues te va a dar esa tranquilidad de que ya te dio el dinero y tú ya puedes pues pagar tus deudas, pero esa solución que te dio pues fue rápida, fue momentánea, te dijo, va, ahí está el dinero, haz lo que quieras, pero a lo mejor te lo gastas y vuelves a deber. ¿Qué vuelves a hacer? A pedir, a endeudarte. Entonces te generó una tranquilidad, el banco, momentánea, una tranquilidad para que salgas de ese problema, para que salgas de esa tempestad. Igual con problemas, a lo mejor tienes problemas familiares, amigos, relaciones, novio, esposa. Una solución a lo mejor es, no sé, hablar con tus parejas, hablar con tus amigos, hablar con tus papás, tener esa comunicación, el hacer oración, el estar en comunión con Dios. Pero pues, ¿qué decidimos a lo mejor? No, pues que vayan a la goma, ¿por qué yo voy a estar haciendo eso? Mejor me voy con mis amigos, que ya me invitaron a una fiesta, y no sé, pues ya, excesos y todo eso. Te dan pues una paz, o te hace que te olvides de lo que estás pasando, pero por un momento. Entonces aquí les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, volviendo al tema, los discípulos estaban llenos de miedo. Jesús dormía en paz, mostraba una confianza total en el poder del cuidado del Padre. Poca fe no significa que no tengas nada de fe, que no exista nada, sino que poca fe es una fe que se debilita pues en el miedo o la duda. Entonces nosotros cuando estamos en una situación mala, no es de que no tengas fe, sino que tu fe pues a lo mejor disminuye. ¿Por qué? Por todo lo que está pasando a tu alrededor. Porque piensas, le pones más importancia, como les decía, a lo que pasa a nuestro entorno. Y ya para ir concluyendo, vamos a Romanos 8, 35, 39. Igual yo se los leo para que no se cansen. Romanos 8, 35, 39. Nada más si me puede pues, ir siguiendo, dice, este versículo está muy chido y le encontré ligadura, le encontré cada significado, pues como dirá el pastor que todo está ligado, todo está pues, enredado. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, es en forma de pregunta, tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice en el 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Dios. Que es Cristo Jesús nuestro, Señor nuestro. Aquí dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Muchas veces igual pensamos que el miedo, y sí, nos separa de ese propósito que Dios tiene hacia nosotros. Poniéndome de ejemplo a mí, me pasaba mucho que en un trabajo me daba miedo ir, me daba miedo estar, y ese miedo hizo que el miedo se apoderara de mí y me dejara escuchar a las voces de todo mundo a mi alrededor, ver esa tempestad. Y pues no quería ir a ese trabajo, la neta. ¿Por qué? Porque el miedo se apoderó de mí y dejé de poner mi visión, dejé de poner mi mirada, mi fe en Dios. Aquí dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Aquí dice tribulación, es decir, esas tempestades te van a separar de Dios. Esa angustia te va a separar. Persecuciones, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Es decir, tú ya eres ganador y más que vencedor. Igual busqué en griego, porque somos griegos, ¿verdad? Hablamos griego. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Nike o Nike? ¿Qué es la marca? ¿Nike? ¿No? Nunca se ha puesto a alguien que use una marca Nike y diga, la palomita, ¿qué? ¿No? Es como su eslogan, es como su eslogan. Pero la palabra Nike o Nike pues viene del griego y eso significa que es una victoria, triunfo o conquista, vencer o superar. Yo creo que entonces el creador de Nike era cristiano, o quién sabe. Y hiper Nike, que sería más que vencedor, que igual viene del griego, que es hipernike, es una victoria que sobrepasa todo miedo o toda dificultad. Entonces aquí está diciendo que somos más que vencedores, es decir, no es una victoria chiquita como que en el fucho ganamos 2-1, estuvo reñido, no. Es que le metimos 30 goles al equipo contrario. O sea, es una victoria que va más allá de como les digo, meter 2 goles. Es una victoria que sobrepasa todo. O sea, le diste una rastriza, lo dejaste en el piso. Es más que eso. Dice que es una victoria que sobrepasa todo miedo, toda dificultad. Es una victoria o triunfo o conquista que superaste algo. Entonces superamos, dice que nada nos va a apartar de él, porque ante esas cosas que nos están pasando, ante esa situación, ante esa tribulación, ante que estás en ese barco y no sabes qué hacer y tienes miedo, ya lo venciste. Eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Yo creo que aquí todos sabemos quién es el que nos ama, el que está con nosotros, el que nos cuida. Decía en Mateo que cuando Pedro pues ahogó, dijo, ayúdame, ¿sí dice? Permítanme, dice... sí, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio a voces diciendo, Señor, sálvame. Y Jesús no dudó, no dejó que dijera, sálvame, Señor, sálvame. Con una vez que dijera, Jesús, sálvame, ¿qué hizo Jesús? Le extendió su mano y lo levantó. A lo mejor para nosotros, en nuestra tempestad, en todo lo que nos está pasando, creemos que ya estamos, Señor, sálvame, sálvame, pero para Él solo le bastó que tú digas una vez, ayúdame, sálvame, te necesito, para extenderse su mano y levantarte o sacarte de esa tempestad. Entonces, el tema de poca fe
o de la fe o de dudar está muy ligado con este versículo, porque termina diciendo somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es decir que una vez nosotros poniendo nuestra fe, nuestra confianza, nuestra tranquilidad, todos nuestros temores en Jesús, en Dios, ya vencimos. Somos conquistadores de esos miedos, de esas fobias, de todo eso que nos atormenta. ¿Quién es el que entonces el que nos va a salvar? Jesús. ¿Quién es el que te va a quitar ese miedo, el que sea que tengas? Cada quien, pues alzábamos la mano. A lo mejor muchos pues tienen el mismo miedo, pero pues internamente batallamos con más miedos que pues pasamos la juventud de ahora, pasamos los chavos de ahora, también nuestros papás, los miedos de ahora. Entonces, somos más que vencedores. Dios nos da una victoria que no depende de nuestras fuerzas. Siempre recordemos que no vamos a salir de ese miedo porque soy muy fuerte, no. Si no salimos de esa tempestad, de ese miedo, por su amor, por su poder. Y ahora sí, para concluir, vamos a 1 de Juan 4:18. Aquí sí alguien que me ayude porque ya me cansé. ¿Primera de Juan qué? 1 de Juan 4:18. A ver, Teo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muchas gracias. Vamos a entrar nada más en el fragmento A, que dice: en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿En dónde encontramos el perfecto amor? En nuestro Dios. ¿Quién echa el temor fuera? Entonces, el amor de Dios no nos va a dejar que estemos en esa tempestad 1000 días, 800 días. Para nosotros tal vez puede ser, ya no puedo salir de esto. Dios ya tiene la solución. Simplemente usted dice poca fe, o sea, hombre de poca fe, o sea, nada más ten tantita, un poquito más de fe, súbele un volumen a tu fe, un pelito más y ya estuvo. No necesito que tengas acá la fe, o sea, pues si está la fe está bien cimentada, pues qué chido. Pero nada más dice, ten tantita fe, poquito. Dice a Pedro, te faltó tan poquito para seguir. Y como decían, la Biblia dice aproximadamente 365 veces la palabra miedo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tengamos cero miedo. Como Penta dice. Cero miedo. ¿Qué es cero miedo? Pues nada de miedo. En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. El miedo se va, no porque seamos fuertes, sino porque sabemos que Dios nos ama y está con nosotros. Cuando confías en ese amor, puedes enfrentar esos temores. Cuando tú confías que Dios te ama y sabes quién es el que te ama, ese temor tú lo puedes enfrentar y sales victorioso. Sales, como decía, somos más que vencedores. Tus errores y tu futuro quedan atrás. Esos miedos que tienen quedan atrás. Entonces, el día de hoy, Dios nos dice, no tengas miedo. Cada día te lo estoy repitiendo. No tengas miedo. ¿Quién es el que nos quita el miedo? Dios. Es solamente tener fe, tener esa mentalidad, esa certeza de que su amor nos va a hacer victoriosos ante esos temores que tenemos. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y pues a meditar sobre lo que Dios dijo este día.